La seducción, hija del individualismo hedonista y sai, mucho más que del maquiavelismo político, perversión de las democracias, intoxicación, manipulación del electorado por un espectáculo de ilusiones, sí y no. Ya que si bien es cierto que existe un marketing político programado y cínico, también lo es decir que las estrellas políticas no hacen más que conectar con el hábitat posmoderno del Homo democraticus, con una sociedad ya personalizada, deseosa de contacto humano, refractaria al anonimato, a las lecciones pedagógicas, abstractas, al lenguaje tópico de la política, a los roles distantes y convencionales. En cuanto al impacto real de la personalización programada, podemos preguntarnos si no ha sido sobrevalorado considerablemente por los publicistas y los políticos, ampliamente seducidos a su vez por los mecanismos de la seducción del Star System. En la medida en que todos los líderes se someten a ella, en mayor o menor grado, el efecto se anula por difusión y saturación mediática. La seducción se presenta como un ambiente soft, imperativo y sin sorpresas, que distrae epidérmicamente a un público que dista de ser tan ingenuo y pasivo como imaginan nuestros actuales detractores del espectáculo. Aún más significativamente seductora es la presente tendencia de las democracias a jugar la carta de la descentralización. Después de la unificación nacional y la supremacía de la administración central, el reciente poder de los consejos regionales y electorales locales, las políticas culturales y regionales. Es la moda del descompromiso del Estado, de las iniciativas locales o regionales, del reconocimiento de los particularismos e identidades territoriales. La ola de seducción democrática humaniza la nación, ventila los poderes acerca de las instancias de decisión de los ciudadanos, redistribuye una dignidad en las periferias. El Estado Nacional Jacobino inicia una reconversión centrífuga destinada a reducir la rigidez burocrática, reevalúa a la patria chica, promueve de algún modo una democracia del contacto, de la proximidad a través de una reterritorialización, personalización regionalista. Simultáneamente, se establece una política de patrimonio que se inscribe en la misma línea que la de la descentralización o de la ecología. No destrozar más, desraizar, inferiorizar, sino proteger y valorizar las riquezas regionales, memoriales, naturales. La nueva política museográfica se corresponde con la política de regionalismo administrativo y cultural, poniendo en práctica un mismo desarrollo de las fuerzas y entidades descentralizadas, un mismo dispositivo de diálogo entre presente y pasado, entre población y terruño. No se trata de un efecto de nostalgia de una sociedad destrozada por la conquista del futuro, y menos aún de un show mediapolítico. Más oscura pero más profundamente se trata de una personalización del presente mediante la salvaguarda del pasado, de una humanización de los objetos y monumentos antiguos análoga a la de las instituciones públicas y relaciones interindividuales. En absoluto impuesto desde fuera ni coyuntural, ese interés museográfico está en consonancia con la sensibilidad posmoderna en busca de identidad y comunicación, poco apasionada por el futuro histórico, agobiada por la idea de las destrucciones irreversibles. Aniquilar los vestigios es como asolar la naturaleza. Una misma repulsión se apodera de nuestros espíritus, curiosamente aptos hoy a dotar de un alma y psicologizar cualquier realidad, hombres, piedras, plantas, entorno. El efecto patrimonio es indisociable de la suavización de las costumbres, del sentimiento creciente de respeto y tolerancia, de una psicologización sin límites.
La autogestión, que consiste en suprimir las relaciones burocráticas del poder, en hacer de cada uno un sujeto político autónomo, representa otra vertiente de la seducción: abolición de la separación dirigente-ejecutante, descentralización y diseminación del poder. La liquidación de la mecánica del poder clásico y de su orden lineal es el objetivo de la autogestión, sistema cibernético de distribución y de circulación de la información. La autogestión es la movilización y el tratamiento óptimo de todas las fuentes de información, la institución de un banco de datos universal en el que cada uno está permanentemente emitiendo y recibiendo. Es la información política de la sociedad. Desde este momento se trata de vencer la entropía constitutiva de las organizaciones burocráticas, reducir los bloqueos de información, los secretos y las insuficiencias. La seducción no funciona como el misterio, funciona con la información, con el feedback, con la iluminación de lo social a la manera de un striptease integral y generalizado. En esas condiciones, no sorprende que varias corrientes ecologistas se sumen a la autogestión, rechazando el predominio de la especie humana y la unilateralidad de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, que llevan a la contaminación y a la expansión ciega. La ecología sustituye la mecánica del crecimiento por la regulación cibernética, la comunicación, el feedback, en el que la naturaleza ya no es un tesoro a saquear, una fuerza a explotar, sino un interlocutor digno de ser escuchado y respetado. Solidaridad de las especies vivas, protección y salud del entorno. Toda la ecología se basa en un proceso de personalización de la naturaleza, en la conciencia de esa unidad irreemplazable, no intercambiable, finita por más que sea planetaria, que es la naturaleza. Correlativamente, la ecología trabaja para responsabilizar al hombre, ampliando el campo de deberes de lo social a lo planetario. Aunque la ecología se dedica efectivamente a frenar y detener el proceso ilimitado de la expansión económica, contribuye por otra parte a una expansión del sujeto. Rechazando el modelo productivista, la ecología reclama una mutación tecnológica, el empleo de técnicas suaves, no polucionantes, y en los más radicales, una reconversión total de los métodos y unidades de trabajo, reimplantación y rediseminación de las unidades industriales y de la población, pequeños talleres autogestionados, integrados en comunidades a escala humana de tamaño reducido. La cosmogonía ecológica no ha conseguido escapar a los encantos del humanismo. Reducción de las relaciones jerárquicas y de la temperatura histórica, personalización, crecimiento del sujeto. La seducción ha desplegado su panoplia hasta en los espacios verdes de la naturaleza. El mismo PCF no se ha quedado atrás y se sube al tren abandonando la dictadura del proletariado, último dispositivo sangriento de la era revolucionaria y de la teleología de la historia. La seducción suprime la revolución y el uso de la fuerza, destruye las grandes finalidades históricas, pero también emancipa al partido del autoritarismo estalinista y de su sujeción al gran centro. Desde ese momento, el PCF puede empezar a amonestar tímidamente a Moscú y tolerar las críticas de sus intelectuales sin practicar purgas ni excursiones. La lucha final no se producirá, gran constructora de síntesis, de uniones. La seducción, como Eros, opera por relación, cohesión y acercamiento. La lucha de clases queda sustituida por el ligue, a través de estadísticas del compromiso histórico de la unión del pueblo francés. ¿Quieres flirtear conmigo? La revolución fascina únicamente porque está del lado de Thanatos, de la discontinuidad, de la ruptura.
La seducción ha roto todos los lazos que la unían todavía, el dispositivo donjuanesco con la muerte, con la subversión. Sin duda alguna el PCS sigue siendo en su organización y su ideología el partido menos dispuesto a sucumbir a los guiños de la seducción, el partido más retro, el más atado al moralismo, el centralismo, el burocratismo, e incluso es esa rigidez congénita la que en parte es la causa de sus estrepitosos fracasos electorales. Pero por otro lado, el PCF se presenta como un partido dinámico y responsable, identificándose cada vez más con un organismo de gestión sin misión histórica, que ha asumido por su cuenta, después de largas vacilaciones, los vectores claves de la seducción, management, encuestas por sondeos, reciclajes constantes, etc. Hasta la arquitectura de su sede inmueble de cristal sin secretos, vitrina iluminada por las luces de las metamorfosis del aparato. Como resultado de una negociación entre la seducción y la era pasada de la revolución, el PC juega simultáneamente las dos cartas, condenándose con obstinación al papel de seductor avergonzado e infeliz. El mismo perfil se aplica a su marxismo, utilizando palabras de Lenin, cuando la boga del althusserismo, rigor y austeridad del concepto, antihumanismo teórico, el marxismo presenta una imagen de marca dura, sin concesión, en las antípodas de la seducción. Pero al adentrarse en la vía de la articulación de los conceptos, el marxismo entra simultáneamente en su fase de desarme. Su objetivo ya no es la formación revolucionaria de una conciencia de clase unificada y disciplinada, sino la formación de una conciencia epistemológica. La seducción triste del marxismo ha revestido el traje ceñido de los hombres de ciencia. Sexducción. Alrededor de la inflación erótica actual y de lo porno, una especie de denuncia unánime reconcilia a las feministas, los moralistas, los estetas, escandalizados por el envilecimiento del ser humano, rebajado a la categoría de objeto, y por el sexo máquina que disuelve las relaciones de seducción en una orgía repetitiva y sin misterio. Pero, ¿y si lo esencial no estuviera ahí? ¿Y si lo porno propiamente fuera una figura de seducción? Pues ¿qué otra cosa hace sino destruir el orden arcaico de la ley y de la prohibición, abolir el orden coercitivo de la censura y de la represión en beneficio de un verlo todo, hacerlo todo, decirlo todo, que define el trabajo de la seducción? Una vez más es el punto de vista moral el que reduce lo porno a la reificación y el orden industrial o serial del sexo. Aquí todo está permitido, hay que ir siempre más lejos, buscar dispositivos inauditos, nuevas combinaciones en una libre disposición del cuerpo, una libre empresa. En el sexo que convierte lo porno, contrariamente a lo que dicen sus detractores, en un agente de desestandarización y de subjetivación del sexo y por el sexo, al igual que todos los movimientos de liberación sexual. Diversificación libidinal, constelación de pequeños anuncios singulares. Después de la economía, la educación, la política, la seducción anexiona el sexo y el cuerpo según el mismo imperativo de personalización del individuo. En el momento del autoservicio libidinal, el cuerpo y el sexo se vuelven instrumentos de subjetivización, responsabilización. Hay que acumular las experiencias, explotar el capital libidinal de cada uno, innovar las combinaciones. Todo lo que recuerda la inmovilidad, la estabilidad, debe desaparecer en provecho de la experimentación y de la iniciativa. De este modo se produce un sujeto
ya no por disciplina, sino por personalización del cuerpo bajo la égida del sexo. Su cuerpo es usted, existe para cuidarlo, amarlo, exhibirlo, nada tiene que ver con la máquina. La seducción amplía el cuerpo ser sujeto, dando una dignidad y una integridad al cuerpo antes ocultado. Nudismo, senos desnudos, son los síntomas espectaculares de esa mutación por la que el cuerpo se convierte en persona a respetar, a mimar al sol. El jerk es otro síntoma de esa emancipación. Si con el rock o el twist el cuerpo estaba aún sometido a ciertas reglas, con el jerk caen todas las imposiciones de pasos codificados. El cuerpo no tiene más que expresarse y convertirse, al igual que el inconsciente, en lenguaje circular. Bajo los spots de los nightclubs gravitan sujetos autónomos, seres activos. Ya nadie invita a nadie, las chicas ya no calientan sillas y los tipos ya no monopolizan la iniciativa. Solo quedan mónadas silenciosas cuyas trayectorias aleatorias se cruzan en una dinámica de grupo amordazada por el hechizo de la sonorización. ¿Qué ocurre cuando el sexo se hace político? Cuando las relaciones sexuales se traducen en relaciones de fuerza, de poder. Al denunciar la mujer mercancía, al llamar a la movilización de las masas en torno a un programa común, al constituirse en movimiento específico que excluye a los hombres, ¿no introduce el no feminismo una línea dura, maniquea, irreductible por ello al proceso de seducción? Además, ¿no es así como quieren aparecer los grupos feministas? Pero algo más fundamental está en juego. A través la lucha por el aborto libre y gratuito se apunta al derecho de autonomía y de responsabilidad en materia de procreación. Se trata de sacar a la mujer de su estatus de pasividad y resignación ante los azares de la procreación. Disponer de sí misma, escoger, no ceñirse a la máquina reproductora, al destino biológico y social. El neofeminismo es una figura del proceso de personalización. Con las recientes campañas contra la violación, ha aparecido una publicidad inédita alrededor de un fenómeno antaño secreto y avergonzante, como si ya nada debiera permanecer oculto, conforme al imperativo de transparencia e iluminación sistemática del presente que rige nuestras sociedades. Por esa reducción de las sombras y oscuridades, el movimiento de liberación de las mujeres, sea cual sea su radicalidad, forma parte integrante del striptease generalizado de los tiempos modernos. Información, comunicación, así va la seducción. Preocupado, por otra parte, de no disociar la política de lo analítico, el neofeminismo se mueve por una voluntad deliberada de psicologización, como manifiestan sus grupos llamados de self-help o de autoconciencia, en que las mujeres se auscultan, se analizan, se hablan en busca de sus deseos y de sus cuerpos. Ahora, lo primero es lo vivido. Cuidado con lo teórico, lo conceptual. Son el poder, la máquina masculina e imperial, comisiones de experiencias personales. La emancipación, la búsqueda de una identidad propia, pasa por la expresión y la confrontación de las experiencias existenciales. Igualmente característica es la cuestión del discurso femenino, en busca de una diferencia o de una afirmación desprovista del referente masculino. En sus versiones más radicales se trata de salir de la economía del logos, de la coherencia discursiva, situando lo femenino en una autodeterminación, una autoafectación, desprovista de cualquier centrismo, de cualquier falocentrismo como última posición panóptica del poder. Más importante que la reinscripción de un territorio marcado es la fluctuación de ese mismo lugar, la imposibilidad de circunscribirlo e identificarlo, jamás idéntico a sí mismo, a nada, especie de universo en expansión al que no se le pueden fijar límites y que no por ello es incoherente.
Lo femenino es plural, fluido, contiguo y próximo. Ignora lo propio y en consecuencia la posición del sujeto. Ni tan solo hay que elaborar otro concepto de feminidad que reincorporaría la máquina teórico-fálica y reconduciría a la economía del mismo y del uno. Para definirse, el hiperfeminismo reivindica el estilo, la sintaxis, otra táctil y fluida, sin sujeto ni objeto. ¿Cómo no reconocer en esa economía de fluidos, en esa multiplicidad conductible, el propio trabajo de la seducción que en todas partes suprime el mismo, el centro, la linealidad, y procede a la disolución de las rigideces y de los sólidos? Lejos de representar una involución, la suspensión de la voluntad teórica no es más que un estadio último de la racionalidad psicológica. Lejos de identificarse con lo rechazado de la historia, lo femenino se define así como un producto y una manifestación de la seducción posmoderna, liberando y desestandarizando el mismo movimiento, la identidad personal y el sexo. La mujer tiene sexo por todas partes, goza por todas partes. Entonces nada más falso que luchar contra esa mecánica de los fluidos acusada de restablecer la imagen arcaica y falocéntrica de la mujer. Lo cierto es lo contrario, sexducción generalizada. El neofeminismo no hace más que exacerbar el proceso de personalización. Dispone una figura inédita de lo femenino, polimorfa y sexuada, emancipada de los papeles e identidades de grupo, en consonancia con la institución de la sociedad abierta. Tanto a nivel teórico como militante, el neofeminismo contribuye al reciclaje del ser femenino por valoración que hace de él en todos los aspectos: psicológico, sexual, político, lingüístico. Se trata ante todo de responsabilizar y psicologizar a la mujer, liquidando una última parte maldita, dicho de otro modo, promover a la mujer al rango de individualidad completa, adaptada a los sistemas democráticos hedonistas, incompatibles con unos seres atados a códigos de socialización arcaicas, hechos de silencio, sumisión solapada, histerias misteriosas. No nos engañemos. Esa inflación de análisis y de comunicaciones, esa proliferación de grupos de discusiones no acabarán con el aislamiento de la seducción. Lo mismo se aplica al feminismo y al psicoanalismo. Cuanto más interpreta, más las energías se refluyen hacia el yo, lo inspeccionan y le llenan por todas partes. Cuando más analiza, mayor es la interiorización y la subjetivización del individuo. A más inconsciente interpretación, mayor autoseducción. Máquina narcisista incomparable, la interpretación analítica es un agente de personalización por el deseo, a la vez que un agente de disocialización, de atomización sistemática e interminable, como todos los dispositivos de la seducción. Bajo la égida del inconsciente y de la represión, cada uno es remitido a sí mismo en su reducto libidinal, en busca de su propia imagen desmitificada, privado incluso en los últimos avatares lacanianos de la autoridad y de la verdad del analista. Silencio, muerte del analista. Todos somos analizantes, simultáneamente interpretados e interpretantes en una circularidad sin puerta ni ventana. Don Juan ha muerto. Una nueva figura mucho más inquietante se yergue, Narciso, subyugado por sí mismo en su cápsula de cristal.